El siguiente tema que vamos a ver es la designación de los electrodos. En Internet la podemos encontrar también como clasificación de los electrodos, pero hablar de clasificación es un tema más extenso y por ende yo le llamé a este tema designación de los electrodos, porque básicamente estamos haciendo una designación. Los electrodos nosotros ya sabemos que es el material de aporte en la soldadura por arco eléctrico. ¿De qué está compuesto el electrodo? Pues está compuesto de una varilla, como esta que aparece aquí, que es el núcleo, o también se le conoce como alma a esta pequeña varilla. ¿De qué otra cosa se compone? Se compone de esta parte que es el recubrimiento o fundente, o también se le conoce como revestimiento, que es esta parte gris que se ve en los electrodos. Pero cabe destacar que no solamente pues hay de color gris. Si se fijan en esta parte de acá de la pantalla, tengo ya electrodos de otro tipo de color. Fíjense, aquí ya tengo más colores. Tengo verdes, tengo como color naranja y demás colores. Cada uno de los electrodos de diferentes colores tiene diferentes propiedades. Los más comunes pues son los electrodos cuyo revestimiento es de color gris, es de este color grisáceo. Cuando nosotros compramos electrodos, generalmente vienen con un numerito. A un lado a veces vienen con sus marcas, por ejemplo este que está aquí pues es de Trooper, acá tenemos un Excalibur. Las marcas, las mejores marcas que producen electrodos pues son Infra, son Lincoln, etcétera. Trooper pues es de las más genéricas, ya saben que Trooper se dedica a fabricar muchísimas cosas, entonces es como un electrodo genérico. Nosotros lo que vamos a ver ahorita es qué significan esas letras y números que aparecen en nuestro electrodo. De eso se va a tratar la clase. Bueno, vamos a ver. La designación empieza con una letra E. ¿Y qué significa? Pues significa que es un electrodo para soldadura por arco eléctrico. Nosotros ya vimos que hay soldadura TIG, hay MIG, hay arco eléctrico, láser y otras tantas. Entonces, cuando el electrodo tenga la E al principio, significa que ese electrodo lo podemos usar en una planta de soldar por arco eléctrico. Eso es lo que significa la E. Muy sencillo. Vamos a ver qué significan los números. Los primeros dos dígitos significan la resistencia a la tracción o a la tensión. Nosotros para nuestro caso solamente vamos a hablar ahorita de electrodos con 4 números. Hay electrodos con 5 números, que ya son electrodos más industriales, pero para que no se me pierdan o se entienda un poco mejor, nosotros vamos a enfocarnos nada más en los electrodos comerciales, que solamente tienen cuatro numeritos. Y con eso es suficiente para comprender lo que tratamos de decir en este tema. Entonces, los dos primeros números de izquierda a derecha, que en este caso son el 7 y el 0, serían 70, significa la resistencia a la tracción o a la tensión. ¿Pero qué es la tensión o tracción? Pues aquí tengo la definición. Acción de fuerzas opuestas a que está sometido un cuerpo. Ahorita aquí les dejo un video para una explicación gráfica para que se comprenda mejor este tema. Cuando nosotros tenemos un número, eso significa que la resistencia va a ser, por ejemplo, aquí el 70 sería 70,000 libras por pulgada cuadrada. Si nuestro electrodo tiene aquí un 50, significa que esta resistencia es de 50,000 libras por pulgada cuadrada. Si tiene un 10, pues la resistencia de ese electrodo o de esa soldadura que se va a hacer con ese electrodo sería de 10,000 libras por pulgada cuadrada y así sucesivamente. Aquí les voy a explicar con un ejemplo físico
Básicamente, ¿a qué se refieren esos dos primeros dígitos de la designación de un electrodo? La tensión nos dice pues que es la acción de dos fuerzas opuestas. Voy a poner aquí el ejemplo de este cuerpo, de este objeto, que es un resorte. Yo puedo ejercer fuerza en esta punta de acá y puedo ejercer fuerza en esta otra punta de acá y se deforma el material. De acuerdo a la definición de la tensión, esas fuerzas opuestas pues sería que yo hiciera esto que estoy haciendo en este ejemplo. Es decir, ejercer esas dos fuerzas en sentido contrario. Entonces, cuando yo ejerzo fuerza en este objeto, está sometido a cierta cantidad de fuerza en cada una de mis manos. Si yo excedo por mucho esa fuerza que ejerzo, ¿qué va a pasar con el material? Pues se va a romper. Llega un punto en el que ya no soporta esa fuerza que yo le estoy ejerciendo y se rompe. Cada tipo de material tiene un límite de tensión. Ahora vamos a verlo aquí con este ejemplo de estos dos materiales. Vamos a suponer que estas son mis dos piezas que quiero soldar. Le aplico la soldadura aquí, acá, en esta cara quizá, o en todas sus caras, ¿sale? Entonces vamos a suponer que tenemos esas dos piezas. Entonces nos dice que esos dos primeros números representan la resistencia de la soldadura que le estamos aplicando a nuestras piezas. Para el caso del electrodo 7018, el 70 pues nos está diciendo que resiste 70,000 libras por pulgada cuadrada. ¿Qué significa eso? Que si yo aplico fuerzas sobre esa soldadura, sobre esas piezas que están soldadas, va a resistir 70,000 libras por pulgada cuadrada de fuerza antes de que se rompa la soldadura. El tercer número, que sería para este caso el 1 que tengo aquí, ya dijimos que el 70 pues es la resistencia a la tensión o tracción. Vamos con el tercer número. Significa la posición de soldadura para la que fue diseñado ese electrodo. Nosotros ya sabemos que hay 4 posiciones principales: plana, horizontal, vertical y sobre cabeza. Entonces vamos a ver qué significa cada uno de los números que nos podemos encontrar. Si el numerito, si ese tercer número es 1, significa que ese electrodo fue diseñado para soldar en todas las posiciones que existen. En caso de que aquí tengamos el 2, significa que solamente está diseñado para posición plana y horizontal. En caso de que tuviéramos un 4 aquí, significa que está diseñado para soldar en posición plana, horizontal, sobre cabeza y vertical descendente. ¿Sale? Y ustedes a lo mejor se preguntan, pero si existe un electrodo para soldar en todas las posiciones, pues ¿para qué hay electrodos para soldar solamente en cierta posición? Como en el caso de estos de acá. Por lo siguiente, que un electrodo, por ejemplo 2, que está diseñado para soldar en posición horizontal, la calidad de soldadura, si soldamos en posición horizontal, va a ser muy superior a si usamos un electrodo para soldar en todas las posiciones. Esa es la diferencia. Que un electrodo para soldar en todas las posiciones es, por decir, un electrodo genérico, pero si requerimos para soldar en una posición específica, pues podemos utilizar un electrodo que fue diseñado para esa posición. El último número, ¿qué significa el último número? Pues significa el tipo de corriente con la que trabaja ese electrodo. Ese último número tiene diferente significado. Miren aquí en la tablita. Por ejemplo, es el tipo de revestimiento, tipo de arco y la penetración. El que más nos interesa a nosotros es el tipo de corriente con el que trabaja, que es la primera fila. Los demás son importantes, pero para nuestro caso, pues la que más nos importa es el tipo de corriente. Nosotros ya sabemos que hay dos tipos: corriente alterna, CA, y corriente directa,
CD. ¿Sale? Entonces vamos a analizar esta tablita. Si ese último número es 0, como en este caso de aquí, significa que solamente sirve ese electrodo para trabajar con corriente directa. Aquí lo dice. No, si ese último número es 1, como este de aquí, significa que sirve para los dos tipos de corriente, alterna y directa. Si ese último número es 2, significa que sirve para corriente alterna como corriente directa. Pero si se fijan, aquí hay algo interesante. El 1 y el 2 sirven para los dos tipos de corriente, pero abajo dice polaridad directa y polaridad invertida. Allí está la diferencia entre esos dos electrodos. Estos dos tipos de polaridades las vamos a ver más adelante en un video para saber a qué se refieren. Se refieren a las máquinas de corriente directa, que las podemos conectar en polaridad directa y en polaridad invertida. En corriente alterna eso no aplica, solamente en corriente directa, en las máquinas de corriente directa. Eso lo vemos más adelante en un video. Entonces, el número 3 sirve para conectar en corriente alterna y corriente directa para ambas polaridades. Aquí no hay problema. El 4 sirve para corriente alterna y corriente directa, también para ambas polaridades, que prácticamente sería el mismo que este de acá. El número 5 solamente sirve para corriente directa en polaridad invertida. El número 6 sirve para los dos tipos de corriente. El 7 sirve solamente para corriente directa y por último el 8 sirve para los dos tipos de corriente. Entonces mi electrodo 7018, su último dígito es el 8, ¿qué significa? Pues que sirve para los dos tipos de corriente. Haciendo un resumen, el electrodo E7018 es un electrodo para soldar con arco eléctrico. La resistencia, la tensión es de 70,000 libras por pulgada cuadrada. Nos sirve el 1, como tiene el 1, nos sirve para soldar en todas las posiciones. Y como tiene el 8, nos sirve para soldar en los dos tipos de corriente. Así es como se identificaría este numerito que tenemos aquí para un electrodo 7018.